Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 27 de la telenovela Marea de Pasiones. Marcelo se encargó de ayudar a Elena a comer, mostrándose atento y asegurándose de que ella estuviera cómoda y bien atendida. Sin embargo, mientras compartían ese momento, Marcelo decidió aprovechar la ocasión para confrontarla. Con una voz serena pero firme, le preguntó por qué le había mentido acerca de las flores, afirmando que las había comprado ella misma. Elena, atrapada en la situación, sintió que no tenía otra opción más que confesar la verdad. Admitió con cierto nerviosismo que las flores habían sido enviadas por Said. Al escuchar esto, Marcelo se enfureció visiblemente, aunque intentó mantener la compostura. Elena, preocupada por la reacción de Marcelo, comenzó a inventar más excusas con la esperanza de calmarlo y evitar que su enojo aumentara. Por otro lado, los padres de Gael estaban sumidos en la angustia, desesperados por obtener alguna noticia sobre el paradero de su hijo. Su preocupación se intensificó cuando el oficial de la policía encargado del caso les informó que la operación había sido un fracaso. Al parecer, un vagabundo había recogido el dinero que se había dejado como rescate. Sin ninguna conexión con los secuestradores, el policía, consciente de la desaparición de los padres, les aseguró que haría todo lo posible para remediar la situación. Les propuso que solicitaran a los secuestradores una prueba de vida de Gael, con el fin de confirmar que seguía con vida y de esa manera poder avanzar en las negociaciones. Marcelo, aún herido y molesto por las mentiras de Elena, intentó encontrar un equilibrio entre emociones. Le dijo a Elena que, a pesar de todo, no deseaba hacerle más daño y que la consideraba una mujer extremadamente valiosa. Ante estas palabras, Elena se acercó a él, confesándole que lo amaba profundamente y que su único deseo era tener un hijo con él. Marcelo, conmovido por la sinceridad de Elena, se disculpó por su comportamiento reciente. Reconociendo sus errores, le propuso matrimonio, una oferta que dejó a Elena completamente sorprendida. Sin mediar palabras, ella respondió con un apasionado beso, aceptando la respuesta. En otra parte, Ana se encontraba pidiendo ayuda a Belén para hablar con su hermana cuando Said apareció repentinamente. Sin perder tiempo, la tomó del brazo y la apartó, preguntándole con tono autoritario por qué estaba actuando de manera incorrecta. Ana, visiblemente alterada, explicó que dos chicas habían causado un escándalo en el colegio, acusando al bar de Said de drogar y violar a mujeres. A pesar de la preocupación de Ana, Said la instruyó para que desmintiera lo más posible y advirtió que si él caía, ella también sufriría las consecuencias. Ana, furiosa, no tuvo más remedio que marcharse. Enfadada y preocupada, pero poco después, Said contactó a Benjamín ordenándole que eliminara a alguien. Mientras tanto, Cristóbal se encontraba con Luisa y no pudo evitar cuestionarla sobre su repentino interés en crear proyectos con él. Luisa, con firmeza, le explicó que aunque su padre había tenido muchos problemas con él, ella era una mujer diferente y veía los negocios de una manera distinta. Cristóbal, intrigado por la propuesta, le dijo que podría estar interesado, pero que debía saber algo importante. Marcelo era socio minoritario en esos negocios. La sorpresa de Luisa fue evidente al darse cuenta de que también tendría que trabajar con Marcelo. Inés, preocupada por las decisiones de su hijo, se dirigió a Marcelo para preguntarle cómo era posible que estuviera planeando casarse con Elena, sabiendo que todavía amaba a Luisa. Marcelo se mantuvo en silencio y Inés, tratando de hacerlo reflexionar, le aconsejó que no tomara decisiones apresuradas. Marcelo, decidido, expresó que deseaba darse otra oportunidad y también quería a Elena para que se sintiera bien con su decisión. Ante esta determinación, Inés no tuvo más remedio que apoyarlo, asegurándole que siempre estaría a su lado. Marcelo, conmovido por el apoyo incondicional de parte de su madre, le dedicó una cálida sonrisa. En Colombia, Vicario estaba dispuesto a negociar su libertad. Ofreció información crucial sobre un soborno que el señor Nazar recibió, como falsificar los resultados de una autopsia y engañar
para las personas involucradas. Vicario, consciente de los riesgos, declaró que prefería morir antes que le revelaran esta información sin garantías. El policía que le interrogaba lo obligó a no traicionar a nadie, advirtiéndole de las consecuencias de ser un sapo. No obstante, Vicario, con una calma calculada, le hizo saber que si no se llegaba a un acuerdo con él, habría otros fuera en el recinto que estarían más dispuestos a obtener información valiosa. La familia del amigo de Marcelo estaba profundamente preocupada por la situación en la que él se encontraba. La tensión era palpable y no les quedaba otra opción más que esperar a ver cómo podrían ayudar a Marcelo. Sabían que cualquier acción precipitada podría empeorar las cosas, por lo que la incertidumbre se apoderaba de ellos mientras esperaban alguna señal de qué hacer. Por otro lado, Luisa se encontraba en un dilema inesperado al descubrir que Marcelo era socio en el proyecto. La sorpresa fue mayúscula. Sabía bien que Marcelo no aceptaría fácilmente involucrarse, lo que la dejaba en una situación difícil. Sin embargo, Cristóbal, con su característica serenidad, le recordó que lo más importante era asegurarse de que Marcelo estuviera de acuerdo. Decidida, Luisa expresó que haría todo lo posible por convencer a la junta de accionistas para que Marcelo se incorporara en el negocio. Cristóbal, comprometido con la causa, también se dispuso a hablar con Marcelo y a persuadirlo de la habilidad del proyecto conjunto con Luisa. Tras salir de la reunión, Cristóbal envió una nota de voz a Marcelo indicándole que tenía algo importante que discutir con él. Mientras tanto, Luisa dio órdenes a Belén para que convocara a todos los socios a una junta directiva urgente. La importancia de la reunión no podría ser subestimada y Luisa sabía que cada segundo contaba. En otra parte, Beatriz se encontraba sumida en el miedo. Con manos temblorosas redactó un mensaje de texto para Felipe en el que le pedía que se vieran, prometiéndole que le diría toda la verdad. Sin embargo, en el último momento, el temor la invadió y decidió no enviar el mensaje, quedando atrapada en sus propios pensamientos. Marcelo recibió el mensaje de Cristóbal justo cuando Felipe encontraba en la habitación. Felipe, con un tono amistoso, le preguntó cómo se sentía. Marcelo, en un intento de restarle importancia a la situación, le respondió que estaba bien, pero Felipe, incapaz de contener su preocupación, le confesó a Marcelo que estaba eliminando pruebas que podrían involucrar a Beatriz en un caso delicado. Marcelo, notando el nerviosismo en su hermano, le comentó que parecía estar actuando de manera errada y que todo indicaba que se había enamorado. Felipe, visiblemente angustiado, confirmó lo que Marcelo había sospechado, ya que Felipe estaba profundamente enamorado de Beatriz y esto lo había llevado a tomar decisiones cuestionables. Marcelo, sorprendido por la intensidad de los sentimientos de su hermano, lo observó detenidamente, percatándose de que Felipe estaba emocionalmente afectado. Ana y Roberta conversaban sobre una situación delicada. Ana, sin saber qué hacer, le preguntó a Roberta cómo se sentía al saber que Serena había sido abusada. Roberta, con un nudo en la garganta, admitió que se sentía destrozada y que planeaba ir a ver a Serena para comprobar cómo estaba. Ana, comprendiendo la gravedad de la situación, le aseguró a Roberta que no interferiría en cualquier decisión que ella tomara, dándole su total apoyo. Mientras tanto, Iñaki y Camila observaban desde una distancia prudente cómo los padres de Gael llevaban al punto de encuentro designado. La tensión era palpable cuando Camila recibió instrucciones de enviar una prueba de vida de Gael a sus padres. Sin embargo, en lugar de ceder a la petición, Camila les dijo a los angustiados padres que no estaban en posición de exigir nada. Les advirtió que si no seguían sus instrucciones al pie de la letra, Gael perdería la vida. La madre de Gael, aterrorizada por las amenazas, quedó paralizada por el miedo. Serena, visiblemente afectada, le confesaba a Roberta lo mal que se sentía. A pesar de bañarse repetidamente, no podía deshacerse de la sensación de suciedad que le había dejado el abuso. Serena, con lágrimas en los ojos, expresaba que sentía que ese
ese dolor no desaparecería nunca. Roberta, tratando de consolarla, le pidió que no se dejara llevar por esos sentimientos oscuros y que intentara pensar en lo positivo. Lo que ninguna de las dos sabía era que en ese momento Benjamín había ingresado sigilosamente a la casa de Serena. Armado y decidido, comenzó a buscarlas con la intención de hacerles daño. Por otro lado, Cristóbal tuvo una conversación seria con Marcelo, advirtiéndole que los socios de Luisa quizás no estarían dispuestos a aceptarlo en el proyecto. Marcelo, furioso por esta nueva complicación, escuchó como Cristóbal le decía que el tiempo era limitado y que debían tomar una decisión rápida sobre qué hacer. En un desenlace tenso, Said irrumpió en la habitación de Elena, quien se quedó completamente atónita, sin saber cómo reaccionar. Elena lo miró con horror mientras Said, con voz amenazante, le ordenó que se callara y no dijera nada. La acusó de no haber oído como había planeado y en un arrebato de ira tomó una almohada y comenzó a asfixiarla con todas sus fuerzas. Elena, indefensa, luchaba por respirar, sintiendo como cada segundo de la vida se le escapaba lentamente. Leonor se encontraba en un dilema abrumador, sintiendo la presión constante de Tiago. Desesperada, decidió hablar con Luisa con la esperanza de que ella dejara de estar en contra de Tiago. Sin embargo, Luisa, firme en su convicción, le respondió que no podía dejar a Tiago libre porque él debía enfrentar las consecuencias por todo el daño que había causado a varias mujeres. Leonor, tratando de persuadir a Luisa, le advirtió que si no la ayudaba, no votaría a favor del proyecto en el que Luisa estaba trabajando tan arduamente. La tensión entre ambas se hizo palpable. Cada una defendió su postura, pero Luisa sabía que no podía ceder ante las amenazas de Leonor. Mientras tanto, en otro lugar, Elena, al borde de la asfixia, logró reunir las fuerzas suficientes para presionar un botón de emergencia, alertando a los médicos. La respuesta fue inmediata y los profesionales de salud llegaron rápidamente, lo que obligó a que Said a soltar la almohada, permitiendo que Elena volviera a respirar. Aunque Elena estaba viva, el miedo aún la consumía. Tiago, por su parte, había regresado al hotel, lo que no pasó desapercibido para Luisa. Inmediatamente confrontó a Leonor, cuestionándole por qué Tiago estaba trabajando nuevamente en el hotel. Leonor, con un tono desafiante, le respondió que ella era dueña del hotel y podía hacer lo que quisiera. Tiago, al escuchar la conversación, no pudo evitar esbozar una sonrisa burlona, rogándole en el hecho de que su madre estaba a su lado y no del de Luisa. En otra situación, Benjamín, con determinación, logró irrumpir en la casa de Serena, lo que causó un gran alboroto. Roberta y Serena, asustadas, lograron esconderse, pero Benjamín, astuto, se dio cuenta de que ambas habían escapado por la ventana. A pesar de su furia, no pudo alcanzarlas. Una vez a salvo, Serena, aún temblando, le confesó a Roberta que no podía seguir en ese lugar, que su vida estaba en peligro y preferiría marcharse. Roberta, sorprendida y dolida, escuchó mientras Serena admitía que ella había sido quien le robó, impulsada por la desesperación de no volver con ella. Roberta, con lágrimas en los ojos, le dio un fuerte abrazo, sabiendo que probablemente esa sería la última vez que la vería. Serena se marchó, dejando a Roberta sumida en la angustia y en la duda. En otro lugar, Marcelo, furioso, le preguntó a Cristóbal por qué Said no quería unirse al proyecto. Cristóbal, con cautela, le reveló que Said ya sabía sobre el proyecto, lo que enfureció aún más a Marcelo. «Nadie me va a quitar mi proyecto», exclamó Marcelo con determinación, dispuesto a enfrentarse a quien fuera necesario para proteger su inversión. Mientras tanto, Said, cada vez más desesperado por no ser descubierto, aprovechó la ausencia de los médicos para regresar a la habitación de Elena. Al entrar, Elena, aterrorizada, lo miró con el miedo reflejado en sus ojos. Said, con tono amenazante, comenzó a intimidarla nuevamente, pero Elena, en un intento desesperado por salvarse, le dijo que Marcelo le había propuesto matrimonio y que haría todo lo posible para que él no molestara más a Luisa. Said, con una sonrisa cruel, le dio una última oportunidad. Tenía un mes para casarse con Marcelo rápidamente. En menos de un mes
mes, o de lo contrario la mataría. Elena, pálida y temblorosa, quedó paralizada por el miedo. Alfonso, en un intento por encontrar paz y olvidar sus problemas, se refugiaba en la compañía de su amiga. Ella, con su apoyo constante, le aseguró que siempre estaría a su lado, lo que hizo que Alfonso sonriera por primera vez en mucho tiempo. A medida que su amiga se dedicaba a preparar la comida para los huérfanos, Alfonso, atento a cada palabra, se dio cuenta de que sus sentimientos hacia ella estaban cambiando. Sin darse cuenta, estaba comenzando a enamorarse, encontrando en ella un refugio en medio de su tormenta personal. Los padres de Gael se encontraron en una situación desesperante. Frente a la policía, intentaron sostener la mentira de que Gael estaba en otro país, pero la presión y el miedo comenzaron a pesarles. El oficial que los interrogaba notó el nerviosismo en sus rostros, y cuando el padre de Gael ya no pudo soportar la culpa, confesó que habían sido obligados a mentir. Con lágrimas en los ojos, le explicó al policía que temían por la vida de su hijo, lo que había llevado a su participación en el engaño. El policía, aún sorprendido por la confesión, les aseguró que estaban a punto de dar con los secuestradores de Gael, pero la madre de Gael, aterrorizada por los posibles represalias, rogó al oficial que detuviera la búsqueda y cerrara el caso. Con un profundo suspiro, el policía accedió a sus demandas, aunque sabía que algo no cuadraba. Sin más opción, cerró el caso oficialmente y los padres de Gael se marcharon, visiblemente aliviados, pero aún llenos de angustia. A pesar de la clausura oficial del caso, los policías continuaron la búsqueda en secreto, determinados a encontrar a Gael y llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, Iñaki y Camila estaban en un estado de pánico. No sabían qué hacer ahora que la policía seguía tras la pista de Gael. A pesar de que oficialmente el caso había sido cerrado, Camila, desesperada, comenzó a proponer ideas erráticas para escapar de la situación, lo que sorprendió a Iñaki, quien la observó con creciente preocupación al notar el extraño comportamiento de su compañera. Sin embargo, la tensión se desvaneció momentáneamente cuando ingresaron a la página web de la policía y notaron que el caso de Gael había sido eliminado, creyendo erróneamente que estaban libres de peligro. Comenzaron a celebrar con júbilo, ignorando que la policía seguía buscándolos, con o sin la aprobación de los padres de Gael. Mientras tanto, todo esto ocurría. Marcelo, enfurecido, llegó a la oficina de Said con una urgencia que reflejaba su desesperación. Sin previo aviso, lo tomó por el cuello, amenazándolo mientras le exigía saber que estaba intentando arrebatarle su proyecto. Said, sin inmutarse, le respondió con frialdad que no le estaba quitando nada y que debería irse de inmediato. Fue en ese momento cuando Luisa, atraída por los gritos, salió de su oficina y los encontró en medio de la confrontación. Confundida, Luisa preguntó qué está sucediendo y Marcelo, todavía furioso, le explicó que Said estaba intentando despojarlo de su proyecto. Luisa, sorprendida por las acciones de Said, lo confrontó llamándolo psicópata. La acusación enfureció a Said, quien se quedó en silencio observando cómo Luisa y Marcelo entraban en la oficina para hablar a solas. Hasta aquí este avance. ¿Te ha gustado? Déjanos un like.